Bien, buenos días. Vamos a continuar porque vamos un poquitín pasados de tiempo, pero yo creo que vamos bastante bien. Solo agradecer la asistencia de todos. Yo esta tarde, como me toca intervenir, además tengo un cierto margen para intervenir, ya agradeceré un poco más y diré algunas palabras más. Ahora me voy a limitar solo, como estamos haciendo, a la presentación de los dos ponentes que van a continuar en esta sesión de esta mañana, rogándole el ajustamiento del tiempo para ajustarnos un poco esta mañana estas sesiones tan densas que tenemos. Y les voy a presentar a los dos ponentes que son muy reconocidos en el tema, los voy a presentar ahora, también en el tema de, sobre todo en materia de agua, tienen numerosas publicaciones que no voy a decir, han realizado numerosos proyectos, etcétera. Pero, como les digo, bueno, pues muy reconocido. Va a empezar el profesor Joaquín Melgarejo Moreno, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Alicante. Cuando quieras, Joaquín. Muchas gracias. ¿Poner la presentación? Sí, si es posible poner la presentación. Bien, muy buenos días. Muchas gracias al Foro de la Economía y la Energía, del Agua y Energía, y a sus coordinadores y directores por la invitación que han hecho a la Universidad de Alicante, en especial al Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, de los cuales procedemos. Bien, para no dilatarnos en el tiempo, comenzaré directamente con la exposición. Decirles que la relación del agua y la energía tiene básicamente dos direcciones, el consumo y la generación de energía, que el coste de la energía y el precio del agua es fundamental y condiciona tanto los costes de producción como los precios en general, que hay una incertidumbre financiera importantísima para las empresas que gestionan el agua, ya que las tarifas de la misma no están vinculadas a los costes energéticos y, por tanto, no se han podido repercutir los costes reales. Esto está generando, en ocasiones, quebrantos en las propias empresas de gestión del recurso. En España tenemos una matriz energética muy singular y que creo que todos ustedes conocen. Estos son los datos del INE del año 2022, para fecha de 2020, y vemos que, pese a todos los esfuerzos y a todos los discursos permanentes de la descarbonización, etcétera, la realidad es muy tozuda y tenemos el petróleo como base principal de nuestra matriz energética, el gas natural, aunque ahora esté reconocido por la Unión Europea como un recurso verde. Las renovables aportan lo que aportan, en torno al 21%. La energía nuclear sigue siendo la base del sistema de proveer energía, y que el resto es prácticamente insignificante. Por tanto, el esfuerzo hacia la descarbonización ha de ser importante, pero no va a ser tan rápido como en principio se nos anuncia, ¿no? Aquí tienen uno de los grandes consumidores de energía y en relación con el agua, que es el tema de la agricultura, ¿no? Bueno, esto se fundamenta en el clásico texto de Corominas de 2010 y luego algunos otros aportes que hemos hecho, y la última encuesta publicada por el Ministerio de Agricultura de SIRCE para la evolución de los recursos dedicados al sector agrario. En fin, en principio lo que nos interesa básicamente es ver el tema de los kilovatios hora metro cúbico que se utilizan en las diferentes fórmulas de uso del agua y la procedencia, ¿no?, del mismo. Y así nos encontramos como, dependiendo del agua subterránea, de los trasvases o de la desalación o de la reutilización, tenemos distintos costes energéticos que, en definitiva, condiciona directamente el precio de la cuestión. La modernización de los regadíos en España ha significado un aumento del consumo energético entre 1950 y 2020 importantísima, ¿no? Por un lado, hemos duplicado, o más que duplicado, la superficie regable. Somos el país de la Unión Europea con mayor extensión agraria de regadío, estamos hablando de 3.700.000 hectáreas, y lo que sí que hemos hecho ha sido multiplicar por 19 el coste energético. Y creo que este dato es muy relevante, y además el hecho de la necesidad de la modernización y la digitalización del sector agrario, al menos en las agriculturas más avanzadas, como puede ser en la provincia de Alicante, en la provincia de Murcia, en la provincia de Almería, pues parece que es fundamental que esto se extienda al resto de España, incluida, por supuesto, los archipiélagos.
La transformación digital es algo que nos incumbe y que nos debe de dirigir hacia la eficiencia tanto de los insumos como en particular del agua y de la energía. Disculpen que vaya relativamente rápido, pero en fin, creo que para ajustarnos. Me he centrado principalmente en 3 procesos del coste del agua según la procedencia. El trasvase Tajo Segura, que también afecta a la provincia de Almería, en la desalinización, que por supuesto está muy afectada a la provincia de Almería, y a la reutilización. Y luego la depuración como base para la potencial reutilización. Aquí lo que les ofrezco es el coste del agua, dependiendo de cada uno de estos lugares. En el caso del trasvase Tajo Segura, la media es 0,17 o 17 céntimos de euro metro cúbico, 20 céntimos para el abastecimiento, 13 para el regadío, ¿no? Y tiene unas ventajas y tiene unos relativos inconvenientes. En el caso de la desalinización, venimos escuchando muchos discursos durante mucho tiempo, pero luego les presentaré unos cuadros donde se desmitifica parte de tanto de los costes energéticos como del precio final al potencial consumidor. Y es muy importante observar que para 2023, es decir, esto fue el día 29 de diciembre de 2022, Aquamet, que es la empresa pública que gestiona buena parte de las grandes desalinizadoras, envía una nota a los regantes diciéndoles que el coste del agua a partir del día 1 de enero iba a pasar a 1,4 euros el metro cúbico, ¿vale? Y esto es un precio absolutamente real. Luego ya vino el decreto, bueno, la orden ministerial de febrero, donde se subvenciona este agua y tal. Pero lo que nos interesa es ver el coste real que significa el precio final del agua, sin contar, por supuesto, los costes de amortización y el capital fijo, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos la reutilización, que, como les digo, procede o depende de la depuración, de los costes de la depuración, y cómo esos costes de la depuración van directamente a la posterior reutilización implementándolos, ¿no? La casuística aquí es muy grande porque depende del tipo de depuradora, depende del tipo de agua, depende del tipo de efluente, depende de la localización, depende del tamaño, es decir, depende de muchísimas cosas como para establecer un indicador único, como por ejemplo para la desalinización o para el trasvase. Hay otras fuentes de obtención de energía y de obtención de agua, pero básicamente estas son las 3 más importantes, ¿no? Bien, aquí tienen las tarifas del trasvase Tajo Segura. La última es la de 2021, como les comentaba anteriormente, 13 céntimos de euro el metro cúbico para riego y 20 céntimos de euro. Hay otra serie de tarifas y es importante en este caso volver a insistir, sobre todo para aquellos que no lo conozcan, que en principio el trasvase está dimensionado en sus tarifas para recuperar íntegramente los costes, al menos los costes, es decir, la amortización de la infraestructura, los costes fijos y los costes variables. Esto, por ejemplo, en las plantas desalinizadoras, como saben, no está previsto, ¿no?, en el caso del capital fijo. Y es muy relevante que el único coste que no está es el coste ambiental, pero ni está ahí ni está en ningún otro lugar, porque primero hay que hacer es evaluar ese coste ambiental y monetizarlo para luego posteriormente implementarlo en las posibles tarifas. Pero es importante, creo, tener este tipo de cuadros, saber a qué nos referimos y que luego hay pues, otro tipo de tarifas que no están aquí establecidas, que son las el peaje, es decir, para el transporte de aguas diferentes de las propias del trasvase para diferentes actividades, bien sean para abastecimiento o bien sean dentro de los propios regadíos, aguas propias, etc. Es decir, hay en torno a 15 tarifas diferentes dentro del trasvase Tajo Segura. Aquí tienen el consumo energético, y esto es muy importante, del trasvase Tajo Segura. En términos globales alcanza a 1,2 kilovatios hora metro cúbico. Les pongo ahí el perfil longitudinal del trasvase, porque como esta obra permanentemente está en cuestión, pues decir que es la obra hidráulica probablemente más eficiente que tenemos en nuestro país con diferencia y que viene funcionando en los últimos 44 años con una única impulsión en una central reversible en Altomira al inicio, entre Volarque y La Bujeda, al principio del canal del trasvase, y desde ahí hasta el Segura va por gravedad. Por tanto, imagínense, ya han visto anteriormente algunos datos referidos a los kilovatios hora metro cúbico que consume cada una de las fórmulas de obtención de agua, como es con diferencia el más eficiente.
eficiente, ¿no? El más eficiente y, si bien utilizado y bien regulado, podría ser todavía más eficiente, porque en el proyecto de la obra incluso se estaban establecidas varias minicentrales en las rápidas que generan esas corrientes y que, bueno, que por diferentes motivos, entre ellos la permanencia del caudal permanente, no se han realizado, pero que en los proyectos del año 68, etcétera, estaban presentes y previstas, ¿no? En fin, quédense con el dato del 1,1, 1,2. Y esto es para el trasvase y para el post-trasvase, ¿no? Aquí tienen el consumo energético de cada una de lo que les acabo de comentar, y creo que merece la pena hacer una referencia, aunque sea muy breve, al gráfico de la evolución del precio de la energía en nuestro país desde 2015 hasta 2023, y ver cómo, pese a lo que se nos dicen en los discursos oficiales de que la guerra de Ucrania ha sido el responsable del incremento de los precios de la energía, pues ha sido más responsable, pero el precio de la energía en España viene sucediendo desde 2021. Todavía no había empezado la guerra de Ucrania, como todos ustedes saben, lo que hace la guerra de Ucrania es agudizar el precio de esa energía, sobre todo con el tema del gas. Y luego cómo se ha ido atemperando, sobre todo esto está hasta enero de 2023. Creo que a cada uno hay que darle la responsabilidad que le corresponde, ¿no? Entonces, aunque mediáticamente es muy cómodo echar la culpa a la guerra de Ucrania, probablemente los procesos de inflación que se han vivido en España y que se vienen viviendo en España proceden desde antes, bastante antes de la guerra de Ucrania, es decir, tanto como agosto de 2021. Bien, aquí tienen las diferentes fórmulas de depuración y reutilización, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, y el caso de la desalinización, aunque aquí ponemos entre 3,4 kilovatios hora metro cúbico, y 3 kilovatios hora metro cúbico y 4 kilovatios hora metro cúbico, veremos cada una de las plantas desalinizadoras cuánto realmente consume. Esta es la tarifa que les comentaba anteriormente, que envió Acuamed para los regantes del trasvase Tajo Segura, pero a eso no se le añadió, al 1,04 no se le añadieron el IVA, que es el 10%, las pérdidas, que se contemplan en torno a un 4%, 1,2, y el peaje, 1,29, finalmente, sería el coste real del agua para los regantes. Y luego los costes ya de distribución interna, etcétera, en cada una de las comunidades de regantes. Bien, esto yo creo que es un dato real, absoluto, para el año 2023, y que les puede hacer un orden de magnitud en cuánto están fijadas estas cuestiones. Aquí tienen los costes de desalinización para 2023. Agradecer a mi compañero Alberto del Villar, que está terminando un trabajo para el congreso que tenemos próximamente en Alicante, al que todos ustedes están invitados, sobre seguridad hídrica en septiembre de este año. Está preparando precisamente una ponencia sobre desalinización y los costes, y vemos cómo el coste medio unitario pues se fija prácticamente en torno al 1,40 céntimos el metro cúbico de agua producido bajo desalinizadora. Aquí tienen ustedes todas las grandes desalinizadoras que tenemos en el Mediterráneo. Bueno, pues esto es lo que cuesta. Esto no es discutible, esto es lo que cuesta. Luego habrá quien opine que si debe de ser más o menos, si lo mezclamos, si no la mezclamos, si la subvencionamos o no la subvencionamos, pero hay que saber lo que cuestan las cosas. Luego ya veremos cómo se arreglan y cómo las distribuimos. Este es el coste de la energía para la desalinización en 2023, también procedente de la misma fuente. Y vemos cómo los experimentos en laboratorio, etcétera, nos dan en torno a 2,3, 2,4 kilovatios hora metro cúbico, pero la realidad de las plantas que nosotros tenemos en funcionamiento y las que se están terminando de construir y se están terminando de operar, y algunas de ellas son muy modernas, ¿no? Pues se encuentran realmente en torno a los 4,2 kilovatios hora metro cúbico, ¿no? Y básicamente se ha planteado en muchas ocasiones una fórmula de complementar esta fuente de energía, hacerla un poco más sostenible, hacer un poco más eficientes y, sobre todo, reducir los costes tanto económicos como ambientales de la producción de agua. Y al menos en el Mediterráneo y en la zona de donde nosotros procedemos, de Alicante, pues se ha optado principalmente por el tema de las fotovoltaicas, ¿no? Y aquí tiene este es un artículo muy reciente que hicimos hace 3 o 4 meses. Aquí vemos las diferentes fuentes y para los diferentes usos.
Desde luego, en el único sitio que a nosotros nos salía, desde un punto de vista económico, relativamente rentable, la utilización de la fotovoltaica, digo desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista ambiental, que siempre lo es, ¿vale? Pero desde el punto de vista económico, por los costes de financiación, sobre todo en procesos de inflación creciente como en el que nos encontramos, pues el coste de la financiación se nos dispara en muchas ocasiones. Es para las plantas fotovoltaicas de flotantes. De flotantes vienen las balsas, vienen los embalses, etcétera, donde podríamos tener un espacio extraordinariamente importante y una captación de energía y financieramente rentable. Ya digo que ambientalmente siempre es muy útil y muy interesante esa opción. ¿Y cuánto es el coste energético de las plantas depuradoras? Bueno, pues nosotros hemos cogido 4 ejemplos dentro de la Comunidad Valenciana. Ya les digo que la casuística es extraordinaria dependiendo del tipo de planta y ya que no es lo mismo la depuración de residuos industriales que de agua de abastecimiento del turismo, etcétera. Bueno, pues en términos medios tenemos ahí que el coste energético varía en torno desde los 60-70 céntimos hasta el euro aproximadamente. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues es lo que es lo que cuesta energéticamente y luego, conforme esté el kilovatio, pues así se paga, ¿no? Y así se paga. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, en 2021, para que vean la incidencia que tiene en algunos sectores, el de la energía total consumida por las depuradoras de la Comunidad Valenciana procedía de energías renovables, el 21%. Bueno, pues es bastante. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo inmediato es llegar en torno al 40% de energías renovables dentro de las plantas depuradoras. Pero fíjense cómo afecta el precio. Y esto es, bueno, esto es de hace un mes aproximadamente, no llega. El precio que pagan los regantes del canal bajo del Algar por el agua regenerada del tratamiento terciario de Benidorm, que es un lugar turístico, como ustedes saben, pues va a pasar a costar de 0,24 céntimos de euro el metro cúbico a 0,49. Es decir, que es más que se va a doblar el precio de ese agua como consecuencia de la subida del precio de la energía. Por tanto, estamos viendo que ese binomio agua y energía pues se materializa en cosas muy constantes y muy evidentes para los usuarios de estos recursos, como es el caso de una estación depuradora esencial, porque saben que es un sistema de funcionamiento a través de las permutas de agua natural de los regantes hacia Benidorm y hacia Villajoyosa, por ejemplo, a cambio de aguas regeneradas tratadas. Y claro, ese aguas regeneradas tratadas tienen un coste también energético, además de otro tipo de coste, el coste energético, ¿no? Aquí les presento, esto es un dato del último informe de AEAS 2022 sobre datos de 2020, el consumo energético de abastecimiento, alcantarillado, depuración, etcétera, que alcanza una media de 1 kWh metro cúbico. Este es un indicador agregado que nos viene muy bien para toda España y que, bueno, pues luego traen las particularidades que voy terminando inmediatamente. Aquí tienen la evolución del agua reutilizada y, bueno, decirles que tan solo alcanza al 8%. Aquí se ve perfectamente cuáles son las comunidades autónomas donde más se depura y más se reutiliza agua. El caso de la Comunidad de Murcia es un ejemplo extraordinario, donde la práctica totalidad de las aguas de abastecimiento del ciclo urbano son de una u otra manera reutilizadas, bien directa o indirectamente. El caso de la Comunidad Valenciana, que es el siguiente en ese uso, y luego hay algunas comunidades pues, donde la reutilización es escasa. Y también comentarles que el proceso de reutilización es mucho más lento del que sería deseable. Es decir, sobre todo en un país como el nuestro, que está afectado permanentemente por la escasez, además de por las sequías cíclicas que nos vienen azotando. Bien, aquí tienen la otra fuente de energía fundamental, que es el biogás, dedicado al autoconsumo eléctrico y tal. Según la misma fuente, AEAS 2022, hace referencia a que el 39% del biogás generado, es decir, en las plantas depuradoras, está siendo utilizado para los procesos de depuración y, en su caso, reutilización. Concluyendo muy brevemente, hablar de que la gestión del agua debe ser más autosuficiente con la implantación de parques fotovoltaicos, la producción de biogás y medidas para potenciar la eficiencia energética en el conjunto del ciclo y también en la agricultura.
Agua y energía tienen caminos paralelos, como hemos comentado. Es fundamental, que también se ha dicho en la presentación, la colaboración público-privada para las cuestiones de la necesaria modernización de instalaciones y equipamientos. Las políticas de gestión del agua, la regulación de la tecnología son 3 elementos fundamentales y que es imprescindible la digitalización del sector. Y el último término, que he visto que hay una ponencia sobre esta cuestión, el tema de las biofactorías, convertir o hacer real el tema de las biofactorías dentro de las plantas depuradoras, que realmente es una fuente tanto de energía como de nutrientes, etcétera, que bueno, esto merecería mucho más tiempo. Y para todo ello, las energías renovables son la pieza clave, y en las plantas depuradoras, que es uno de los sitios donde más consumo energético se consume, las instalaciones de energía energéticamente autosuficientes, sobre todo con fotovoltaicas y, en su caso, con el biogás producido por las mismas. Pues nada más, aquí tienen ustedes las referencias y en fin, que les pueden ser de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la claridad y concisión de cuestiones no siempre asumibles, por lo menos por lo de derecho, cuestiones económicas, pero necesarias de cualquier análisis regulatorio. Como la mesa trata o aborda el problema del binomio energía desde el punto de vista económico y jurídico, toca ahora la parte jurídica, a la que va a abordar el profesor Andrés Molina Jiménez, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante. Cuando quieras, Andrés. Buenos días. Me sumo a todos los agradecimientos que se han venido expresando por parte de los diferentes ponentes. Es para mí un enorme placer estar aquí con todos ustedes en Almería y con tan grandes amigos que tenemos aquí entre nosotros. No me voy a extender en más consideraciones porque los tiempos son muy ajustados. Simplemente, comunicarles que, bueno, un poco en mi condición de director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, pues tienen nuestra modesta organización de unos 56 investigadores a su disposición para colaborar activamente en el foro y en esta extraordinaria idea que ha surgido y que creo que va a tener un gran éxito. Bien, por mi parte, bueno, este es un poco el plan de la presentación. Yo les voy a hablar del principio de recuperación de costes y de sus posibles excepciones, porque al final el componente energético es probablemente el principal problema que hay en cuanto a la financiación de los servicios del agua y, por tanto, pues muchas veces o muchos proyectos pueden decaer precisamente por estos elevados costes. Y hay que bueno, pues analizar este principio y ver de qué manera también se puede flexibilizar en la medida de lo posible para hacer posibles estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, este plan de la presentación, como ven, hablaremos muy brevemente del principio de recuperación de costes y tal como está recogido en la Directiva Marco del Agua, cómo se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico en el año 2003. Dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de 2014 acerca de del concepto de servicios del agua, que se debe entender como tal y, por tanto, que debe estar sujeto al principio de recuperación de costes y que no. Nos lo aclaró esta sentencia. Y el tema también de la relación con el derecho de la competencia, las posibles ayudas de Estado que pudieran haber en el caso de que se empiecen a subvencionar pues, determinadas producciones o determinados ámbitos del sector del agua, donde tenemos esta otra sentencia del 19 también muy interesante. Y como caso de estudio terminaremos con esta orden tan reciente del Ministerio de Transición Ecológica del 21 de febrero, donde se ha establecido la excepción del principio de recuperación de costes en el sudeste de España para las instalaciones de Aquamed, las estaciones desaladoras y también para la conducción, que en otras trasvase, Júcar-Vinalopó. Bueno, vamos a ver si puedo condensar al máximo estas cuestiones, ¿no? Bueno, en cuanto a la recuperación de costes y cómo se recoge en el artículo 9 de la DMA, pues es bien sabido que el objeto es promover el uso racional y eficiente del agua.
contribuir al buen estado ecológico, y tanto cualitativo como cuantitativo, de las masas de agua, y también contribuir al cumplimiento de este principio también de quien contamina paga. En cuanto a la exigibilidad del principio de recuperación de costes, pues se plantea como un aspecto discrecional por parte de los Estados. Si uno se lee donde el artículo 9, se encuentra con términos como que los Estados tendrán en cuenta el principio de recuperación de costes. Se prevén también la posibilidad de excepciones a través de la planificación hidrológica y los programas de medidas. Por tanto, no es un principio absoluto, ¿no? Que deba necesariamente y en todos los sectores y en todos los ámbitos garantizar una recuperación íntegra de los costes. Ahí tienen también ese carácter no necesariamente integral de la recuperación de costes. Y ese carácter instrumental en la recuperación de costes tiene sentido en la medida en que contribuya a la mejora del estado ecológico de las masas de agua. Si no contribuye a ello, o si podemos excepcionarlo sin que se afecte a esa calidad de la masa de agua, pues el principio puede flexibilizarse. Bueno, ¿qué formaría parte de la recuperación de costes? Pues los costes financieros, los ambientales y los costes de recurso. ¿Cómo se incorpora este principio en nuestro ordenamiento? Pues se introduce el 111 bis del texto refundido en la Ley 62 o a través de la Ley 62/2003 de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social, que es la ley de transposición de la DMA a nuestro ordenamiento. En esa transposición, digamos que nosotros vamos un poco más allá de lo que plantea la directiva, porque ya esos términos un tanto indeterminados se convierten aquí en términos más concluyentes, ¿no? Se habla de que las administraciones públicas establecerán los mecanismos para repercutir los costes. Por lo tanto, ya hay un cambio ahí de matiz, ¿no? Hay un reforzamiento del principio. En relación con los servicios relacionados con la gestión del agua, pero también otros usos, y se menciona concretamente el abastecimiento de la industria o la agricultura. La agricultura y la industria realmente no encajan bien, en principio, en ese concepto de servicios del agua, pero nosotros sí que los incorporamos en esta legislación al principio de recuperación de costes. Y la finalidad es la misma que plantea la directiva, el uso eficiente, evitar el despilfarro. Se recomienda o se prevé también las tarifas progresivas. Importante también aquí poner de manifiesto que también en nuestra legislación se advierten las posibles consecuencias socioeconómicas que puede tener la aplicación de este principio, y nos habla la norma de que el principio de recuperación de costes debe plantearse también sobre la base de la asequibilidad, es decir, que sea asequible para los usuarios el pago de esos costes, no sean costes, por tanto, desproporcionados, imposibles de asumir, ¿no? Y por eso también, lógicamente, se recogen excepciones que tienen que articularse a través de la planificación hidrológica y formalizarse mediante resoluciones ministeriales, que es lo que veremos al final de la presentación. Siempre con una motivación en razones sociales, económicas, ambientales, geográficas o climáticas, y siempre que no se comprometan los fines ambientales, para lo cual el organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica, pues tiene que emitir un informe preceptivo no vinculante acerca de la repercusión que puede tener esta excepción en las masas de agua. Bueno, en el reglamento de la planificación hidrológica se desarrollan los contenidos del principio de recuperación de costes en la planificación, también en los programas de medidas y en el estudio general de la demarcación. Bueno, el propio texto refundido de la Ley de Aguas incluye en los artículos 112 y siguientes diferentes instrumentos fiscales para la transmisión de costes, los clásicos, el control de vertidos, el canon de regulación, tarifa de utilización y el canon de utilización de bienes, pero además se incorpora otro en el año 2012, en esa reforma, en esa ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que es un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, que he traído a colación aquí porque es la base de la segunda sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que nos va a servir para ilustrarnos acerca de las posibles limitaciones relacionadas con las ayudas de Estado.
Bien, y bueno, normativas luego autonómicas, puede uno escarbar por ahí y encontrarse con cosas interesantes, como esta ley catalana del año 2014, que bueno, establece reglas específicas sobre facturación de servicios, o esa ley de Baleares, que a mí me parece interesante, está vigente, y que añade al 109 del texto refundido de la Ley de Aguas, aunque solo con eficacia en Baleares, la obligación de recuperar costes en las aguas regeneradas con destino a campos de golf. Sin embargo, eximiendo de la repercusión de costes a los usos agrarios y a los urbanos, por sus efectos sociales. Bien. Bueno, esta sentencia de la Comisión Europea versus Alemania, de 11 de septiembre de 2014, creo que es interesante para comprender cuál es el alcance o cuál debe ser el alcance del principio de recuperación de costes. Porque Alemania lo que hace en su legislación, en su normativa, perdón, es excluir sectores completos de la gestión del agua o del sector del principio de recuperación de costes. Y ahí tienen, por ejemplo, los embalses destinados a la producción de energía eléctrica no tienen por qué repercutir costes. Las actividades de navegación no tienen por qué contribuir a esos costes. Tampoco las actuaciones relativas a la protección frente a inundaciones o la extracción de agua para riego, autoconsumo o usos industriales. Todo esto está al margen del principio de recuperación de costes, y no de una manera selectiva, sino de una manera global. Y esto, pues claro, se recurre y se lleva al tribunal, ¿no? Y suscita, pues, cuál debe ser la interpretación de lo que la directiva contempla, que es la sujeción al principio de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua. Y bien, aquí había dos opciones: o irse a lo que planteaba la Comisión, que era un planteamiento maximalista, es decir, prácticamente todo el sector del agua estaría dentro de ese concepto de servicios relacionados con el agua, o irte a un planteamiento más restrictivo, como el de Alemania y algunos coadyuvantes, como por ejemplo Austria, que decían que no, que los servicios que tienen que transmitir costes necesariamente son abastecimiento y depuración. Y lo demás es un aspecto que tiene que ver con la discrecionalidad de los Estados y con la potencial afección al estado ambiental de las masas de agua. Bueno, pues este es el resultado un poco al que se suma, o el planteamiento al que se suma el tribunal. El tribunal huye de ese planteamiento maximalista, avala esta legislación o esta normativa alemana de exclusión de sectores integrales, íntegramente de sectores del agua, del principio de recuperación de costes. Bueno, estos serían los resultados un poco más interesantes de esta jurisprudencia, que sería que el principio de recuperación de costes no tiene un carácter absoluto, solo afectaría con ese carácter a los servicios del ciclo integral del agua urbana, pero no al resto de sectores, que caben las excepciones a priorísticas y globales de sectores completos de la actividad, siempre que no se comprometan los fines de la DMA y que concurran circunstancias sólidas y que puedan tener una justificación en razones sociales, económicas, ambientales, geográficas o climáticas. La segunda de las sentencias que estamos comentando es de 7 de noviembre del 2019 y esta fundamentalmente pues, nos interesa desde el punto de vista de las ayudas de Estado. Es decir, si excluimos un sector o un ámbito o un grupo o una producción, una tecnología de la recuperación de costes, esto puede suponer una ayuda de Estado por poner a esas empresas, entidades, productores en una posición más favorecida en el ámbito, digamos, de la competencia en los mercados. Bueno, esto es un poco lo que se plantea precisamente con motivo de la introducción en el texto refundido de la Ley de Aguas española, del artículo 112 bis, que regula el canon por la utilización de las aguas continentales para la producción de energía hidráulica. Un canon que se justifica en que la producción hidroeléctrica utiliza el dominio público hidráulico y que, por tanto, no puede ser algo gratuito, sino que debe contribuir a los costes que genere esa actividad. Bien, se ha cuestionado el carácter ambiental del canon porque la parte de la retribución va a la financiación del sistema eléctrico y no a la financiación de los impactos que pueda tener esta actividad sobre el demanio hídrico.
Entonces, esto se ha cuestionado por parte de la doctrina y creo que con razón. Se ha hablado también de que es un canon que puede limitar el desarrollo de estas fuentes de energía renovable y ponerlas en una situación difícil en términos competitivos con relación a otros modelos. Bueno, el tipo de gravamen está en el 25%, que es bastante, por tanto, de los beneficios derivados de la producción hidroeléctrica, y solo se aplica a las demarcaciones intercomunitarias. Esto lo subrayo porque es una de las claves del recurso, ¿no? Entonces, bueno, varias asociaciones de productores de energía y empresas hidroeléctricas impugnaron este Real Decreto ante el Tribunal Supremo, que elevó 3 cuestiones prejudiciales. Esas 3 cuestiones prejudiciales fueron resueltas por la sentencia. Y la sentencia responde, bueno, me voy a centrar sobre todo en 2 de ellas. Primero, sobre si este canon es incompatible con el principio quien contamina paga y con el principio de recuperación de costes. Bueno, nos dice el tribunal que el principio de recuperación de costes no impone que el importe de los cánones deba ser proporcional a los costes, que el hecho de que el canon no tenga una finalidad ambiental carece de pertinencia a efectos de la resolución del pleito, y que la directiva no impide en ningún momento que el canon hidráulico se centre en la capacidad de generar ingresos sin incentivar el uso eficiente del agua o la conservación y protección del dominio público hidráulico, desvinculándose, por tanto, de cualquier aspecto relacionado con los daños que pueda generar el dominio público hidráulico, porque piensen que una parte importante, el 50% del canon, va al sector, al sistema eléctrico, a financiar el sistema eléctrico, no a recuperar o a mejorar el estado de los bienes demaniales hídricos. Y en cuanto a las ayudas de Estado, bueno, pues lo que nos dice, o el tribunal se centra en analizar si esta exclusión de las cuencas internas, porque estas cuencas internas de las comunidades autónomas no están sujetas al canon. Entonces, aquí lo que se plantea es, oiga, si las que producen energía hidroeléctrica en cuencas intercomunitarias están sujetas al canon y las otras no, o otro tipo de producción de energía, empresas que producen energía que no es hidroeléctrica, no están sujetas a este canon, si ahí hay un problema de competencia, de situar a las empresas sujetas a este canon a una posición competitiva pues, desfavorecida. Bueno, y el tribunal lo que hace aquí es analizar si las ayudas tienen un carácter selectivo o no. Lo que requiere, como ven ahí, determinar si la medida puede favorecer a determinadas empresas o producciones en relación con otras que estén en situación fáctica y jurídica comparable. Y aquí es donde el tribunal concluye en que no son situaciones fácticas o jurídicas comparables, porque, claro, la Administración General del Estado puede establecer tributos para los ámbitos de su competencia, pero no puede hacerlo en cuencas internas. Por tanto, la situación de una empresa que actúa en un ámbito o en otro no es comparable en términos jurídicos. Bueno, no tengo tiempo en ir un poco profundizar sobre el tema, pero esa es un poco la idea básica y por la que el tribunal entiende que, en respuesta a esa cuestión prejudicial, que no son ayudas de Estado. Es decir, que una empresa productora de energía en Cataluña, en la cuenca interna catalana, no estaría en una posición competitiva privilegiada con respecto a una que opere en el Ebro, porque no se da ese requisito del carácter comparable jurídico, la situación jurídica comparable en términos jurídicos. Bueno, cuestión que puede ser discutible, pero bueno, esa es la... Bueno, la sentencia, por tanto, concluyó en la validez del decreto, pero luego la Ley de Residuos y Suelos Contaminados lo ha derogado parcialmente y ha dado una nueva regulación al canon en el texto refundido de la Ley de Aguas. Bueno. Quiero terminar refiriéndome, y un poco por todos estos antecedentes me van a servir para, de alguna manera, realizar un planteamiento crítico con respecto a esta orden ministerial por la que se ha establecido la excepción al principio de recuperación de costes para las desalinizadoras en el ámbito del Segura, en Almería y en el Júcar y en Alopó. Bien, si te lees la motivación de la orden ministerial,
pues encontramos el principio de asequibilidad del que hablábamos antes, el tema del cambio climático, el que se va a aprobar un plan de choque para optimizar estos recursos, la elevación desproporcionada, como comentaba el profesor Melgarejo, de los costes de energía, la idea de construir fotovoltaicas que en el futuro abaraten, pero que no lo van a hacer ahora, el coste de la desalación. Y todo este, digamos, conjunto de razones es lo que hace que el plan del Segura proponga la posibilidad de eximir parte de los costes energéticos de las desaladoras. ¿Vale? Todo esto está muy bien, tenemos los informes del organismo de Cuenca, pero hay otras causas que no están explicitadas y que, miren ustedes, están detrás de esto. O sea, no digo que lo anterior no, pero esto es una excepción que tiene como fundamental motivación el que, a través de diferentes medidas que estamos sufriendo en los últimos tiempos, tanto en el terreno de la planificación hidrológica como en el terreno del desarrollo reglamentario de la regla de explotación y los actos administrativos que mensualmente dicta la ministra de Medio Ambiente, lo que estamos viendo es que progresivamente hay una reducción muy importante de los recursos que llegan del trasvase Tajo Segura a este ámbito concretamente, que es el que se está tratando de privilegiar, ¿no?, con esta excepción del principio. Vamos a ver, solo la elevación del caudal ecológico que se ha aprobado en la planificación del Tajo supone 105 hectómetros cúbicos anuales, menos. ¿Y esto cómo se sustituye? Pues lo que se pretende hacer con esta norma es, de alguna manera, tratar de pacificar un poco el tema ante la evidencia de que en los próximos años pues, es posible que tengamos una reducción de más del 50% del agua que llega del trasvase Tajo Segura y habrá que sustituirla por algo. ¿Por qué algo? Por la desalación. Como la desalación tiene los costes que comentaba el profesor Melgarejo, pues eso es inasumible. ¿Y qué podemos hacer? Pues subvencionarla. Y ahí tienen. Para la desaladora de Valderentisco, Torrevieja, Águilas, Carboneras y Campo de Dalias, el precio del metro cúbico va a estar en el entorno de entre los 32 y los 47 céntimos. Desde los euro y pico, ¿no?, de lo que nos comentaba el profesor Melgarejo. Este es el precio en esas IDAM. En el Júcar Vinalopó se pone un precio más barato, de 24 céntimos, y en la IDAM de Bajo Almanzora, como esa está en construcción o en rehabilitación, pues se prevé que pueda acogerse a esta excepción temporal cuando entre en funcionamiento. Bueno, y llego a las conclusiones. Vamos a ver. Yo he destacado fundamentalmente 5. El primero, que el principio de recuperación de costes no es algo sacrosanto ni absoluto, como a veces pensamos, sino que puede excepcionarse de manera motivada, ¿vale? Siempre que lo prevean los planes hidrológicos y mediante una decisión ministerial motivada con el informe de los organismos de Cuenca. ¿De acuerdo? Ahora bien, esas excepciones no pueden poner en riesgo la consecución del buen estado ecológico de las masas de agua. Cabrían excepciones a priorísticas de sectores globales, según el derecho comunitario, aunque eso no se ha planteado en nuestro país. Y, según la jurisprudencia comunitaria, la recuperación de costes no sería contraria a la excepción de la recuperación de costes no sería contraria al derecho de la competencia si no concurre ese carácter selectivo. Entonces, yo lo que les planteo a ustedes, y dejo abierto esto para el debate o para su reflexión, es si esta medida de la que estábamos hablando, que se refiere a las desaladoras de Aquamed y a la conducción Júcar-Vinalopó, tiene o no un posible carácter selectivo. Porque es una medida muy localizada geográficamente y en relación con un tipo de desaladoras o un tipo de conducción, que es el Júcar-Vinalopó. Pero quizá pudiéramos encontrar en nuestro país y en el ámbito de las cuencas intercomunitarias situaciones equivalentes donde también hayan aprovechamientos que toman o regadíos que utilizan aguas desaladas o que utilizan conducciones que elevan el precio de la gestión del agua y que no están aquí, en esta
en esta norma. Entonces, ¿puede esta norma poner a estos productores en una situación competitiva privilegiada frente a otros que no están en este ámbito de aplicación? Bueno, una cuestión que dejo ahí planteada y sobre la que creo que bueno, pues resulta interesante reflexionar. Muchas gracias por su atención. Disculpen un poco por la extensión de